muy buenas tardes a todos. Después de este lindo y emotivo brindis que en cierta medida nos une a todos, les damos una cordial bienvenida a nuestro encuentro Conflicto Palestino-Israelí, un espacio para la paz. La idea es que en un ambiente de profundo respeto y apertura hacia las creencias, las convicciones, los pensamientos del otro, dialoguemos sobre la perspectiva de la paz en este conflicto que ha durado tanto y que ha sido tan doloroso y tan difícil para ambos pueblos. La estructura de nuestro encuentro es la siguiente. Primero vamos a tener una presentación de Guido Larsson, quien me acompaña aquí. Bienvenido, Guido, y muchas gracias por estar con nosotros. Él va a exponer. Guido es cientista político y es magíster en ciencia política con mención en relaciones internacionales. Y también él es profesor de nuestra universidad. Desde el año 2008, él dicta el curso Las Guerras de Hoy, que es un curso que ha tenido gran aceptación entre nuestros estudiantes. De hecho, yo me fijé que varios de los que ingresaron a esta sala lo saludaron con mucho afecto. Teníamos estipulado una presentación de Guido de 50 minutos. En virtud del tiempo, le vamos a pedir que trate de comprimirla un poco. Estimamos unos 40 minutos. Y a continuación, vamos a dar espacio a las preguntas. Las preguntas les pedimos que las hagan por escrito en unos formularios que están en sus sillas. Y cuando Guido ya haya avanzado en su exposición, un par de chicas que están aquí presentes, Gabriela, Carolina y Paula, probablemente van a retirar las preguntas para que podamos seleccionar algunas. Lamentablemente, en virtud del tiempo, no vamos a poder hacerle a Guido todas las preguntas que esperamos van a surgir. Muchas gracias por su atención y Guido, te damos la palabra. ¿Me escuchan todos, cierto? Sí. Quisiera hacer un par de comentarios preliminares antes de comenzar. Y es importante sincerar un poco la discusión. Cuando uno enfrenta una temática como esta, casi por definición vamos a tener que tomar ciertas decisiones arbitrarias. Ahora, ¿a qué me refiero con eso? No es una arbitrariedad de una inclinación particular que tenga el expositor, sino que si uno toma como punto de inicio el fin de la Segunda Guerra Mundial, salvo el conflicto entre India y Pakistán por Cachemira, este es el conflicto de más larga data después de la Segunda Guerra Mundial. Este año se cumplieron 66 años consecutivos de conflicto. Y por lo tanto la arbitrariedad pasa básicamente en determinar y en tomar la decisión de qué elementos hay que tratar, qué elementos hay que dejar de lado, sobre qué elementos hay que poner énfasis y qué cosas hay que tratar de manera más o menos superficial. Entonces, digo eso solamente con la idea de que necesariamente esta es una exposición que va a tener elementos de imperfección y que va a ser necesariamente incompleta. Van a haber elementos en los cuales yo no me voy a querer centrar y solamente quiero tomar una panorámica relativamente amplia y general en torno a causales del conflicto y más o menos las circunstancias que tenemos hoy. Tal vez cuando demos espacio a las preguntas podemos caer en especificidades un poco mayores, ¿no? Entonces esa es un poco la premisa inicial que quería comentarles. Generalmente cuando uno aborda esta temática, la literatura especializada y los historiadores se concentran en una fecha en particular. Se concentran en la fecha de 1948. Dicen 1948 es realmente una especie de elemento gatillante dentro del conflicto y marca una suerte de antes y después dentro de la relación que tienen palestinos e israelíes. Y el problema que yo observo con eso es que 1948 es una fecha en la que ocurren tres fenómenos simultáneos, que son muy importantes. El primero es que 1948 marca el nacimiento del Estado de Israel. Hasta 1948 no existía un Estado de Israel, después de 1948 nace la vida política. En segundo lugar, 1948 representa la fecha en la cual se parte un territorio en particular. Nosotros vamos a hablar de ese territorio, un territorio que históricamente fue conocido con el nombre de Palestina. Y en tercer lugar, 1948 es la fecha en la cual se da inicio a la primera de
toda una serie de episodios violentos, la primera guerra entre árabes e israelíes. Entonces, cuando uno toma esa perspectiva, yo creo que es muy importante tratar de considerar qué es lo que lleva finalmente a 1948. Eventualmente uno podría decir, partamos desde 1948 y tratemos de generar cierta narrativa hasta la época actual. Pero creo que es muy importante determinar cuáles fueron las razones por las cuales se cae en una guerra, cuáles son las razones por las cuales se parte en dos un territorio conocido como Palestina y cuáles son las razones que finalmente provocan el nacimiento de un nuevo Estado en la realidad internacional, que es el Estado de Israel, ¿no? Entonces, en algún sentido creo yo que la exposición de hoy va a estar centrada básicamente en tres preguntas. Sobre esas tres preguntas creo que va a girar un poco los elementos que voy a mencionar a continuación. Primero, ¿qué es lo que lleva a que durante por lo menos 66 años dos pueblos hayan tenido enorme antagonismo entre sí y hayan caído en rutinarios episodios de violencia? ¿Cuáles son las causas o los orígenes eventualmente del conflicto? En segundo lugar, muy importante, han habido intentos de paz. Algunos de esos intentos de paz han resultado ser exitosos, sobre todo entre algunas naciones árabes e Israel. Y la pregunta en realidad, creo yo, es ¿por qué la paz ha sido tan esquiva? Es cierto que han habido algunos episodios exitosos, pero en general los episodios, los intentos de negociación no han tenido éxito. Y creo que es importante concentrarse en algunas de las razones por las cuales no ha tenido éxito. En último lugar, sobre todo considerando lo que ha ocurrido en julio y agosto de este año. Julio y agosto de este año hubo una nueva guerra en Gaza y cabe la pregunta si después de esa guerra en Gaza es posible imaginar un escenario en el cual efectivamente se resuelvan los antagonismos entre dos pueblos. Y si la respuesta es afirmativa, si efectivamente es posible imaginar un escenario de paz entre los dos, ¿qué configuración eventualmente tendría ese escenario de paz? Entonces esas son las tres preguntas que van a orientar, creo yo, la exposición. Ahora bien, para tratar de ponernos un poco en contexto, es difícil predecir cuántos de los que están acá presentes realmente conoce o entiende un poco del conflicto y quiero mostrar algunas imágenes relativas al territorio en el cual nosotros nos vamos a concentrar. Voy a estar usualmente mirando hacia atrás para ver que las diapositivas efectivamente vayan, digamos, en la manera que está planificado, ¿no? Este es un mapa que podemos calificar de histórico de Palestina. Es el territorio que hoy día engloba lo que es el Estado de Israel y lo que toda jurisprudencia califica como territorios ocupados palestinos. Lo que ven en más o menos un azul o un casi negro es la ribera oriental del mar Mediterráneo. Se alcanza a observar también esto, es el Mar Muerto, y si ven una franja que corre de manera más o menos transversal atravesando el Mar Negro, ese es el río Jordán, que en alguna medida marca una suerte de frontera natural entre lo que es Cisjordania y lo que es el país de Jordania, ¿no? Ese es el esquema geográfico más o menos básico. La otra diapositiva es un poco la diapositiva regional. Esta es la imagen de la región de Medio Oriente y el norte de África, en la cual también está circunscrita la realidad de Israel y de los territorios ocupados. Y lo que resulta extraordinariamente llamativo es una cuestión de tamaño. Es decir, estamos hablando de un territorio relativamente pequeño en comparación y por el cual durante decenas, ¿no es cierto?, de años había una enorme cantidad de conflictividad. Y de hecho traje una imagen que trata de superponer precisamente esa idea del tamaño que tiene el territorio para que se hagan sencillamente una idea. Esta es una imagen que compara el territorio de Israel y los territorios ocupados con dos países, ¿no es cierto? Por un lado Gran Bretaña y por otro lado Estados Unidos. Y es únicamente una cuestión sencillamente de evidencia empírica, darse cuenta lo pequeño finalmente que es el territorio y lo que al final rechaza un poco esta afirmación. En este caso en particular el tamaño realmente no importa para entender la preponderancia que tiene para ambos pueblos, ¿no? Entonces desde esa perspectiva, si esa es la perspectiva regional, creo yo que hay que entender cuatro cosas básicas a la hora de caer en la fecha 1948. Les dije, 1948 es un elemento de bifurcación eventualmente de las relaciones palestino-israelíes. Creo que hay que concentrarse en cuatro fenómenos. Ahora, los cuatro fenómenos son eventos de la historia que ocurren de manera paralela y simultánea, pero no siempre uno puede entender la manera en que está integrada y la manera que está relacionada. Ahora, yo podría haber corrido el riesgo en decir, mira, vamos a tratar de aglomerar todos estos fenómenos en un solo análisis y en una sola narrativa. Yo no voy a hacer eso. Voy a decir breves cosas sobre estos cuatro fenómenos de manera separada y yo creo que va a quedar más o menos claro la manera en la cual se relacionan. ¿Cuáles son estos cuatro fenómenos? Primero,
la realidad del Imperio Otomano. Es el último gran imperio que controla precisamente la zona conocida como Palestina. Voy a decir brevísimas cosas sobre esa realidad y eventual colapso del Imperio Otomano. En segundo lugar, muy importante, el nacimiento del movimiento sionista. También va a ser extraordinariamente relevante para entender cómo un pueblo propugna por la creación de un Estado nacional. En tercer lugar, ligado al punto número 1, va a estar la reacción colonial occidental una vez que comienza a colapsar el Imperio Otomano y por lo tanto la entrada de Occidente a la administración de los territorios que se conocen históricamente con el nombre de Palestina. Y en último lugar, también muy importante, la realidad del pueblo árabe en general y de las naciones árabes en particular una vez que se inicia el desarrollo ya más concreto del conflicto. Entonces voy a decir breves cosas sobre estos 4 fenómenos y luego pasamos a responder el resto de las preguntas, ¿no? Esta es una imagen que trata de orientar en torno a la máxima extensión que tomó el Imperio Otomano en su historia. Es una imagen que circunscribe el desarrollo del Imperio Otomano desde finales del siglo XVIII y hasta más o menos su colapso, que ocurre en la década del 20. Y es interesante observar de que primero el Imperio Otomano toma control administrativo y político gran parte del norte de África, lo que se conoce también como los Balcanes, justo al norte, gran parte de la ribera, ¿no es cierto?, de la península arábiga, ciertamente Palestina y el Levante, incluso parte del Cáucaso actual. ¿Y por qué es importante, me parece a mí, la realidad del Imperio Otomano? Por 2 razones básicas. La primera tiene que ver con el estatus de población judía dentro de los márgenes del Imperio Otomano. Yo tendría que pensar que la evidencia histórica tiende a demostrar de que en realidad la población judía tenía una relación relativamente integrada con la realidad del Imperio Otomano. Hubo episodios de discriminación y eso es completamente cierto y hubo también episodios de violencia, pero en alguna medida me parece a mí que la población judía dentro de los márgenes del imperio se encontraba relativamente integrada a la administración otomana. Junto con eso, también relativamente importante, se encuentra el carácter, si se quiere, administrativo que tuvo el Imperio Otomano. Voy a ejemplificar eso con una imagen. Esta imagen es extraordinariamente llamativa a mi modo de ver. Esta es una imagen. No voy a entrar a explicarla en detalle, obviamente, porque es un puzzle, básicamente. Esta es una imagen de la manera en la cual estaba administrada territorialmente la península arábiga, parte de la cual se encontraba dentro de la esfera de control y administración del Imperio Otomano. No es necesario por ahora explicar cuál es el detalle administrativo. Lo único que hay que decir es que, producto del devenir histórico de políticas públicas que tomaron el propio Imperio Otomano, se llegó a cierto grado de equilibrio en la manera de administrar este vastísimo territorio. Esto es algo que suelen hacer todo imperio. Todo imperio, a la hora de tratar de controlar su territorio y mantener finalmente sus cuotas de poder, trata de entregar cierto grado de flexibilidad y cierto grado de autonomía a las comunidades que subsisten dentro de su propia esfera de influencia. Y algo de esto realizó efectivamente el Imperio Otomano. Si esta es la península arábiga, esta es la realidad de Palestina y el Levante. Vale decir, muy similar a la península arábiga, también subdividida en múltiples unidades de carácter territorial, pero muy importante, son unidades que encontraron un grado de equilibrio. A pesar de la multiplicidad y a pesar de la complejidad, había cierto grado de equilibrio por parte de las diversas comunidades que subsistían en este territorio. ¿Por qué esto es importante? Por 2 razones. Uno, porque cuando vendrá el colapso del Imperio Otomano, ya terminando la Primera Guerra Mundial, va a haber una potencia colonial que reemplazará la estructura administrativa. Y obviamente cuando estamos haciendo modificaciones sustanciales en la manera en que se administran los territorios, evidentemente eso genera efectos sobre las comunidades que subsisten ahí. Por eso es importante. Y la segunda razón por la que es importante, porque si bien es cierto existía cierto grado de integración entre las comunidades judías y el resto de las comunidades dentro del imperio, hubo tempranamente discriminaciones y migración por parte de comunidades judías fuera de los márgenes del Imperio Otomano. Y esto, la verdad de las cosas, ocurrió tempranamente, ni siquiera en el siglo XVIII, ocurrió con mucha anterioridad. Y eso significa de que parte de la población judía que subsistía en estos territorios migró fuera de los márgenes del imperio, y eso significó la conformación de lo que suele ser conocido como la diáspora, ¿no es cierto? Es decir, población judía que en realidad migraba básicamente a territorios de Europa Occidental y también de Rusia. La razón como esto se va a conectar creo que va a quedar un poco claro a continuación, pero esta es básicamente la realidad del Imperio Otomano y lo que va a empezar a desintegrarse con posterioridad. Pasemos al segundo elemento entonces, que es el movimiento sionista. El movimiento sionista es un movimiento
político religioso. Su fundador, creo que lo puso acá efectivamente, Theodor Herzl, un judío nacido dentro de los márgenes del Imperio Austrohúngaro, y que creo yo que proponía, la verdad, las cosas, la creación de un movimiento que propugnase por la creación de un Estado nacional a partir de una evidencia de carácter histórica. ¿Cuál es esta evidencia? A veces se piensa que Hitler inventa el antisemitismo. Eso es absolutamente falso. El antisemitismo estuvo presente tempranamente en toda la realidad de Occidente e incluso dentro del marco de las fronteras del Imperio Romano. Población y comunidades judías fueron sistemáticamente discriminadas a lo largo y ancho de Occidente. Es cosa de ir, por poner un solo caso, toda la serie de masacres que ocurrieron contra poblaciones judías después de un episodio conocido con el nombre de la Peste Negra, un episodio que aniquila casi un tercio de la población europea en 1348 y donde la población judía aparecía como una suerte de conejillo de Indias explicando precisamente esa peste. Es cosa de ir a la Inquisición española. Miles, tal vez decenas de miles de judíos mueren producto de la Inquisición española. Es cosa de ir a los escritos de Lutero. Lutero escribió de manera muy antisemita, de hecho tenía un libro que se llamaba La mentira de los judíos, una cosa así, y que también permitió la generación de un antisemitismo más o menos transversal. Entonces, dada esta circunstancia de carácter histórica y dadas discriminaciones que subsistían no solamente en Occidente, sino que también en Rusia, no sé si han escuchado hablar de la palabra pogrom, que es un poco la palabra rusa que se ocupaba para estas discriminaciones. Por lo tanto, la población judía debía necesariamente reaccionar y tratar de conseguir dos cosas. Uno, de qué manera evitamos discriminaciones futuras sobre nuestra propia comunidad. Y dos, de qué manera permitir la subsistencia de la comunidad como un todo. Y eso implica entonces la organización de este movimiento que va a tratar de generar, ¿no es cierto?, una plataforma política tendiente a generar un territorio propio. El movimiento sionista no fue un movimiento completamente homogéneo y de hecho dentro del propio movimiento había varias discusiones en torno a qué territorio podía circunscribir un nuevo Estado nacional. Se habló incluso de Argentina, por poner un caso, porque la experiencia argentina colonial había sido relativamente positiva. Se habló también de Uganda como un posible territorio para satisfacer la demanda de Estado nacional. Finalmente se circunscribe en Palestina debido a las relaciones religiosas históricas que la comunidad judía eventualmente tenía con Palestina. Quiero que retengan que mientras el Imperio Otomano comienza a sufrir un desgaste, nace el movimiento sionista que propugna por la creación de un Estado nacional sobre Palestina. Y el efecto neto de esto es que se va a empezar a experimentar una migración muy sustancial fuera de los marcos del Imperio Otomano, dentro nuevamente de los marcos del Imperio Otomano, desde Rusia, desde Europa Occidental e incluso Estados Unidos. Y eso va a ser extraordinariamente importante para lo que viene, ¿no? Entonces esos son dos elementos, nuevamente elementos que trato de tomarlos en términos más o menos generales. ¿Cuál es el tercero? El tercero, les dije yo, era la presencia de Occidente. Y Occidente va a entender rápidamente de que con el fragmentamiento del poder del Imperio Otomano y sobre todo con los resultados que va a tener la Primera Guerra Mundial, encuentran una oportunidad de asestar un golpe precisamente al imperio. Y es muy interesante la manera en cómo Occidente va a operar con relación a estos supuestos territorios. En primer lugar, cuando se inicia la guerra en 1914, la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano cae dentro de lo que se conoce como la Triple Alianza. No sé si han escuchado hablar de eso, la Triple Alianza en Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano contra la Triple Entente Rusia, Gran Bretaña y Francia. Y la idea de, sobre todo británicos y franceses, es tratar de generar suficiente presión militar sobre el Imperio Otomano de manera tal de debilitarlo, en términos obviamente de su poder, también militar. Y para hacer eso, los occidentales lo que tratan de generar es una suerte de acuerdo con parte de la población que estaba circunscrita a los márgenes del imperio, esto es, la población árabe. Y de hecho acuerdan formalmente lo siguiente: si los árabes contribuyen a abrir un frente adicional contra el Imperio Otomano, Gran Bretaña entonces tomaría la responsabilidad de generar dentro de ese marco territorial un Estado nacional propio para los árabes. Ahora, retengan esa idea, esa idea, digamos, esa negociación, fue conocida con el nombre de las Cartas de McMahon.
Y el mapa muestra, en alguna medida, la pretensión territorial que iban a tener los árabes, y si se dan cuenta, incluía la zona que tenemos y que conocimos como Palestina. Los británicos decían, si ustedes nos ayudan en este conflicto bélico contra los otomanos, nosotros garantizaremos la creación de un Estado nacional para los árabes en esa frontera de carácter territorial. ¿Dónde va a encontrarse el problema? Bueno, de que una cosa es lo que se declara en el ámbito de las relaciones internacionales con documentos, con diplomacia y con promesas políticas, y otra cosa es lo que ocurre en la realidad, ¿no? Lo que van a hacer los occidentales es, por un lado, dar esta promesa a los árabes y, por otro lado, comenzar a negociar entre ellos respecto de la futura administración de parte de los territorios del Imperio Otomano. El resultado de esto va a ser conocido como el Acuerdo de Sykes-Picot. Sykes por el apellido del ministro de Relaciones Exteriores británico, Picot por el apellido del ministro de Relaciones francés. Y la idea, por lo tanto, si se dan cuenta, es tomar parte de ese territorio que habían prometido a los árabes, desahuciarlo, tomar influencia y control directo sobre un territorio que tenía enorme interés estratégico para Gran Bretaña y para Francia. Si se dan cuenta, hay una oscilación muy clara, una promesa a los árabes, desahuciar la promesa, realizar un acuerdo entre los propios occidentales y tratar de controlar entonces esta zona. ¿Dónde se encuentra realmente lo llamativo? Que simultáneamente a todo esto, la oscilación se termina, y se termina con la entrada de esta figura. Este es Arthur James Balfour, secretario o enviado de Su Majestad a Egipto, y que hace exactamente todo lo contrario de lo que los occidentales habían prometido. Se habían prometido a los árabes, se habían acordado entre sí. Lo que hace Balfour es en realidad orientarse ahora hacia la comunidad judía, que recuerden, mantenía tasas migratorias desde el nacimiento del movimiento sionista hacia los márgenes del Imperio Otomano. Esto es muy importante por la siguiente razón, porque esto en alguna medida indica la responsabilidad occidental en el nacimiento del conflicto. En función de la satisfacción de los intereses occidentales, lo que hacen los occidentales es borrar promesas que habían realizado con una comunidad, acordar secretamente contra miembros de su propia realidad occidental y luego volver a oscilarse hacia una comunidad completamente contraria. La pregunta evidentemente es, bueno, ¿por qué realizan este acuerdo con la comunidad judía? Las razones son variadas. Una de las razones era mantener, digamos, la entrada de los estadounidenses en la Primera Guerra Mundial. Los estadounidenses dentro del gabinete existían multiplicidad de personas con una orientación de carácter sionista. Existían también acuerdos de estrategia militar. Un individuo conocido con el nombre de Chaim Weizmann había elaborado un producto que permitía la elaboración de explosivos y por lo tanto había cierto grado de conexión en términos de estrategia militar. Otros buscaban tratar de contener las expectativas árabes referidas a el desarrollo, ¿no es cierto?, posterior a el término de la guerra, etc. Pero lo que es importante es sencillamente retener esta idea, la idea de que Occidente oscila completamente en su estrategia respecto a los territorios que van a terminar conformando entonces Palestina y posteriormente Israel, ¿no? Finalmente, dentro de este brevísimo recuento de elementos, se encuentra también la posición del mundo árabe. Este es un mapa que muestra básicamente los países que hoy pertenecen a la Liga Árabe. Y esto es importante por la siguiente razón, porque suele existir esta idea de que los árabes tenían una suerte de política y programa común respecto de qué hacer no solamente con Palestina, sino que con los territorios considerados árabes. Pero la verdad de las cosas, creo que toda evidencia demuestra de que hubo rápidamente y de manera muy amplia competencia interna entre las distintas monarquías árabes de la región. Y eso significa entonces que antes que intentar satisfacer una suerte de demanda unitaria por parte de los árabes, van a caer en fragmentación y van a competir por tratar de mantener cierta hegemonía territorial en función más bien de una relación de carácter monárquica, ¿no? Ese, creo yo, es el formato panorámico y esencial con el cual entonces se va a entender la fecha con la cual mencionamos esta exposición, que fue la fecha de 1948. Con eso básicamente cerramos, por lo tanto, ese círculo, ¿no? Y es importante observar entonces lo siguiente. Esta es una gráfica, digamos, que marca atención en torno a los incrementos demográficos de ambas poblaciones en un periodo que va desde finales del siglo XIX y hasta 1947. Nosotros pusimos que más aún Balfour
es 1917, esta orientación que tienen los occidentales, y creo yo que hay una clara correlación como mínimo en torno a esta idea de que los occidentales dicen haremos finalmente realidad, ¿no es cierto?, la idea de un Estado judío y la migración que existió respecto de este tipo de territorio. Esto es extraordinariamente importante porque este va a ser parte de los argumentos que va a dar, a mi juicio al menos, la población árabe palestina respecto a lo que está ocurriendo. Porque desde su punto de vista lo que está ocurriendo es una migración deliberada de población judía a territorio palestino con la intención de generar desbalances de carácter demográfico y por lo tanto permitir el nacimiento de un Estado con una orientación de carácter judía. Ahora, no me quiero detener realmente en lo que ocurre desde la administración occidental británica y hasta el momento de la partición. Creo yo que lo único que hay que decir respecto de eso es que ese tipo de evento genera de inmediato tensiones en los territorios palestinos. De hecho, si uno va a algunas fuentes como la del historiador Avi Shlaim, que es un historiador israelí de Oxford, él dice básicamente lo que ocurre acá es el inicio de una guerra civil entre población árabe, población judía, población árabe extraordinariamente sospechosa de las intenciones judías y obviamente una comunidad judía que también tenía el derecho de levantar un territorio propio para sí. Dadas estas circunstancias, hubo básicamente dos tipos de violencia desde que los británicos toman el control territorial de esta zona. Una violencia dirigida contra la autoridad británica y obviamente en oposición al colonialismo británico, y otro tipo de violencia que es básicamente una violencia intercomunitaria, una violencia de población árabe sobre población judía y viceversa. Es interesante que los británicos elaboran una suerte de comisión investigativa para tratar de responder qué es lo que explica finalmente que hayan estos levantamientos y qué es lo que explica que nuestra administración colonial no se esté llevando de manera pacífica y no haya estabilidad ni control sobre la zona. La comisión tomó el nombre de Comisión Peel, P-E-E-L, por el nombre de Lord Peel, que trata de evaluar efectivamente lo que está ocurriendo en la zona. Yo traje parte de lo que dice el resultado de esa comisión, se lo quiero leer de manera explícita, porque es muy interesante. Dicho sea de paso, es una comisión a la cual pueden acceder de manera gratuita, está libremente disponible en Internet, y esta cita aparece en la página 363 de la comisión. ¿Qué es lo que dice la comisión, si me dejan encontrarla? La pregunta de la comisión es ¿qué es lo que explica que hayan revueltas dentro de Palestina contra la autoridad británica y entre las dos comunidades que subsistían en la zona? Y dice lo siguiente los británicos. Las razones de las revueltas, de acuerdo a la investigación de esta comisión textual, se deben primero al deseo árabe de independencia nacional, segundo, a su antagonismo respecto al establecimiento de una nación judía en Palestina, incrementada por su miedo a una dominación judía, y junto con eso se encuentra también el efecto en la opinión árabe, de la obtención de independencia nacional en Irak, Transjordania, Egipto, Siria y el Líbano, la llegada de migrantes judíos escapando de Europa central y oriental, la inequidad de oportunidades percibidas por árabes y judíos al presentar su caso a su majestad, el crecimiento de la desconfianza árabe y la alarma que ocasiona la intensiva compra de tierra árabe por parte de población judía, y finalmente la ambigüedad e incerteza respecto a las intenciones últimas del poder mandante. Vale decir, creo yo que esto confirma el hecho que la violencia es en base a estas dos ideas. Una violencia contra el poder mandante, contra Occidente, y dos, una violencia basada sencillamente en sospechas mutuas por parte de las comunidades dentro de Palestina. Es en ese contexto donde, de hecho, la Comisión Peel, por primera vez en la historia, va a recomendar la partición de Palestina. Dice, no es posible resolver los antagonismos y las tensiones entre ambas comunidades si no es entregando parte de este territorio a la comunidad judía y parte del territorio a la comunidad árabe. Y bajo esa coyuntura, eventualmente se va a entender lo que va a venir, ¿no es cierto?, lo que va a venir después de la Segunda Guerra Mundial y el año 48. Esta es una imagen que toma
posición geográfica que tuvo la migración judía básicamente desde el comienzo del mandato británico y hasta el momento de la partición de Palestina. Creo que queda más o menos claro cómo estaba distribuida la migración judía dentro de Palestina. Y se entiende rápidamente de que en realidad la Comisión Peel tenía razón. Esto obviamente apoyado, digamos, por los resultados de la Segunda Guerra Mundial y por también el descubrimiento de los planes de exterminio, ¿no es cierto?, de la población judía por parte del régimen nazi. Por lo tanto, existe cierta grado de masa crítica por parte de la comunidad internacional tendiente a hacer realidad los resultados de la Comisión Peel inicial y tendiente, por lo tanto, a partir Palestina. Lo que es interesante es lo que propone la Comisión de Naciones Unidas. Naciones Unidas propone partir Palestina a partir de ciertos criterios de carácter geográfico. Y yo traje el mapa de la propuesta de partición. Si se fijan, la propuesta de partición orienta en torno a 3 zonas básicas. Toda la zona azul sería zonas que estarían asignadas al futuro Estado de Israel y tratan de seguir cierta orientación ligada a lo que son las migraciones judías provocadas desde los 20 incluso con anterioridad. La zona, yo soy medio daltónico, la zona media anaranjada es una zona asignada a la población árabe palestina. La zona que alcanzan a ver en blanco es la ciudad de Jerusalén. Presuntamente iba a estar administrada por un comité internacional con acceso más o menos libre para ambas comunidades. Guido, perdón. Sí. Te voy a interrumpir un segundito para pedirle a todas aquellas personas que están escribiendo preguntas que por favor las vayan cerrando para que nuestras colaboradoras las puedan retirar en los próximos minutos. Mientras Guido sigue su exposición, nos está explicando el mapa. Sí. ¿Cuál fue el reclamo inicial, evidentemente? El reclamo inicial es que esta idea de sospecha no se detiene de un día para otro. La población árabe efectivamente creía que lo que aquí estaba ocurriendo era una migración deliberada de población judía sobre Palestina con la intención de despojarlo de territorio que consideraban propio. Y más aún, desde la perspectiva árabe nuevamente, concebían de que la comunidad internacional en alguna medida satisfacía esos deseos y ampliaba esos deseos, porque efectivamente hubo cierto grado de asimetría en la repartición territorial. Efectivamente, a pesar de que la población judía era comparativamente menor en cantidad con la población árabe, recibe efectivamente mayor grado de territorio. Ahora, lo que dice la comunidad internacional es decir, no es solamente la cantidad de territorio en términos absoluto, sino el tipo de territorio que se está entregando, ¿no es cierto? No solamente territorio que puede ser productivo. Todo lo que ustedes ven en el sur es, por ejemplo, el desierto de Negev, que al menos en ese momento no tenía capacidad ni agrícola ni para la realización de infraestructura, ¿no es cierto?, de habitabilidad, ¿no? Y el resto, obviamente, supone la adquisición por parte de la población árabe de ciudades que consideran sacras, además obviamente de toda la franja, ¿no es cierto?, de la ribera oriental al sur del mar Mediterráneo. ¿En qué me quiero detener? La Comisión de Naciones Unidas va a someter a votación el plan de partición y la votación va a resultar afirmativa. Vale decir, una mayoría de 2/3 de la comunidad internacional, compuestas en ese entonces por 56 naciones, va a votar afirmativamente por el plan de partición. ¿Cuál es el problema? A mi juicio, el problema es que eso desentiende la tensión permanente que existía, no solamente en los territorios, sino que en el mundo árabe. Si le creemos a Avi Shlaim que se estaba desarrollando una guerra civil y aún así la comunidad internacional presiona por someter a voto la partición de Palestina, estamos hablando de cierto grado de responsabilidad, a mi juicio, por parte de la sociedad occidental y la comunidad internacional representada en Naciones Unidas, porque finalmente no espera que las condiciones se encuentren relativamente estables para someter a votación el plan de partición, sino que presiona con el plan de partición a sabiendas, aunque esto yo no lo puedo mostrar, pero a sabiendas de que el resultado de la partición va a ser la guerra, a sabiendas de que la población árabe, los países árabes y las autoridades árabes ya habían declarado su negativa al nacimiento del Estado de Israel. Y por lo tanto creo yo que acá hay ambivalencia en torno a lo que provoca la partición y cuál va a ser el resultado entonces final. Viene, por lo tanto, el momento de la votación, 1947, se afirma la partición de Palestina y se implementa, por lo tanto, la partición en 1948. En 1948, por lo tanto, el Estado de Israel, basándose en la resolución,
la resolución es la 181 de Naciones Unidas, declara por lo tanto su independencia y creo yo que para todo el que estaba observando estas circunstancias durante 50 años, el resultado era absolutamente predecible. El resultado era la guerra y se provocó efectivamente la guerra. Este es un mapa que trata de orientar en torno a la guerra de los países árabes contra el recientemente nacido Estado de Israel. A veces se piensa de que hubo una suerte de guerra unitaria de los países árabes contra Israel. A mi modo de ver eso no es cierto, porque creo yo que la evidencia muestra de que todos los países árabes querían con la guerra satisfacer más bien demandas de carácter individual. Jordania tenía mucho interés en Cisjordania, Egipto tenía mucho interés en la Franja de Gaza, Siria quería controlar las invasiones expansivas del Líbano, etc. Entonces, me parece yo que aprovechan en alguna medida las circunstancias de la guerra, no estoy diciendo que no estén en desacuerdo con el nacimiento de Israel, invaden por lo tanto Israel, pensando que por la fuerza podían retrotraer los resultados de la partición. Israel repele la invasión de los países árabes y por lo tanto la resolución nunca se aplica. La resolución 181, que llamaba al establecimiento de un Estado palestino para los árabes palestinos y un Estado judío para la población judía, nunca se aplicó. Sí nace Israel, ¿no es cierto?, pero los palestinos desde ese momento en adelante no tienen territorio propio. Este es un mapa que muestra precisamente los resultados. El color azul, ¿no?, era el color originalmente asignado a Israel. El color rosa y verde era el territorio originalmente asignado a Palestina. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que producto de la guerra y por el avance de los ejércitos, Israel va a capturar todo el territorio que está enmarcado en rosa. Y esto de hecho va a estar más o menos legitimado por un armisticio que se firma en 1949. Y el territorio que se encuentra en verde, esto es la Franja de Gaza, este territorio con forma de riñón es Cisjordania, no estará gobernado, ni controlado, ni administrado por los palestinos. Estará, por un lado, administrado y controlado por Egipto, la Franja de Gaza, y por Jordania, Cisjordania. Por lo tanto, en 1948, y acá terminamos entonces este círculo, es por un lado el nacimiento de Israel, la entrada a la guerra, producto de los fenómenos que se iniciaron con anterioridad, y más aún, si se quiere, la negativa a la generación de un Estado propio para los propios palestinos, ¿no? Obviamente, desde 1948, las tensiones van a ser extraordinariamente importantes y extraordinariamente altas. Uno perdería mucho tiempo, la verdad, las cosas si uno comienza a mencionar la cantidad de antecedentes y de conflictos fronterizos que hubo entre los vecinos de Israel y Israel mismo. Y en parte esto se basaba en que todavía se operaba desde la perspectiva árabe con la idea de que esto había sido un artificio, que finalmente el nacimiento de Israel era un nacimiento artificioso provocado por la comunidad internacional y que eventualmente podía ser rechazado por la fuerza. Entre el año 48 y el año 67 van a ocurrir toda una serie de episodios violentos. Tal vez el más importante es una guerra entre Egipto, Gran Bretaña, Francia e Israel por la nacionalización del Canal de Suez, el año 56, pero es muy importante lo que va a ocurrir el año 67, entendiendo de que entre el 48 y el 67 las tensiones son realmente muy importantes. La Unión Soviética entra y toma relación con algunos países árabes, hay transferencia económica, de dinero, militar con los países árabes, una idea también de defensa muy anclada en la psiquis o en el ethos de carácter israelí. Pero en definitiva, esta tensión, ¿no es cierto?, permanente entre los países árabes e Israel va a terminar gatillando lo que va a ser conocido como la Guerra de los 6 días, una guerra que se inicia en junio del año 67 y que es una guerra que también marca un punto de inflexión y que permite en alguna medida comenzar a abordar la segunda pregunta que teníamos para esta exposición, y es ¿por qué la paz ha sido relativamente esquiva? La guerra del año 67 es una guerra que es iniciada por Israel en función de la percepción que tenía Israel que los países árabes lo atacarían de un momento a otro. Para anticiparse a esa realidad de sospecha, Israel inicia una invasión contra Siria y contra Egipto y también contra la ocupación que tenía Jordania en Cisjordania y en la Franja de Gaza, y los resultados son muy interesantes. Estos son los resultados territoriales de la guerra del año 67.
En pocas palabras, la guerra del año 67 va más allá de los territorios asignados, porque lo que ocurre es que Israel entonces toma posición no solamente de territorios que supuestamente habían sido asignados a palestinos, Cisjordania y Gaza, que estaban en manos egipcias y en manos jordanas, sino también de toda la península del Sinaí, que es este territorio con forma de triángulo y que había pertenecido históricamente a Egipto. Tal vez esto va a quedar un poco más claro con este siguiente mapa. Este es básicamente el control territorial que toma Israel después del resultado de la guerra del año 67. La verdad, la guerra del año 67 fue una guerra totalmente abrumadora por parte de Israel. Los árabes no tuvieron posibilidad sencillamente de resistir la supremacía militar de los israelitas. Y por esa misma razón, creo yo que 67 marca cierto punto de inflexión en el mundo árabe. Y la razón es bastante evidente. Si hemos estado desde el año 48 en unas circunstancias donde el Estado palestino no puede satisfacer finalmente sus demandas de soberanía nacional, ya comienzan a presentarse voces dentro del mundo árabe tendientes al consenso y tendientes a la negociación. Eso va a ser, creo yo, relevante para lo que va a venir después. Pero en segundo lugar, porque ningún Estado nacional va a aceptar la anexión de territorio así como así. Y por lo tanto, desde el término de la guerra del año 67, va a comenzar a planificarse, sobre todo por parte de Siria y de Egipto, un intento de retomar aquel territorio que fue capturado por Israel, en particular el territorio del Sinaí egipcio, y ese territorio que se encuentra arriba, que pertenecía a Siria y que fue capturado por Israel, denominado los Altos del Golán. Es ese proceso lo que va a llevar a la nueva guerra del año 73, la cual no quiero hacer mucha mención, que es la guerra de Yom Kippur, la guerra del año 1973, donde creo yo que la intención de los ejércitos árabes era lograr generar suficientes costos a Israel de manera tal de forzarlo a negociar y por lo tanto generar transformaciones en términos territoriales. Eso es efectivamente lo que va a terminar ocurriendo. Los costos fueron relativamente altos para Israel, mueren algo así como 3.000 soldados israelíes producto de la guerra de Yom Kippur, y en general la sociedad israelí es muy poco susceptible a aceptar bajas de carácter militar. Por lo tanto, las circunstancias desde el 73 y hasta el 78 aproximadamente eran proclives para intentar generar un acuerdo negociado de paz entre al menos uno de los actores beligerantes, en este caso Egipto e Israel. Y eso efectivamente es lo que ocurre. El año 78, con auspicio del presidente norteamericano Jimmy Carter, se reúnen en la casa de retiro de los norteamericanos Camp David, Anwar Sadat, presidente de Egipto, Menachem Begin, primer ministro israelí, y acuerdan precisamente la paz. Esta es una fotografía bastante clásica donde se ve a Anwar Sadat, Jimmy Carter al medio y Menachem Begin acordando finalmente el acuerdo. ¿Qué significaba el acuerdo? El acuerdo era la devolución del Sinaí que Israel había capturado el año 67 con el compromiso de que Egipto desmilitarizara el Sinaí, reconociese la existencia de Israel y la legitimidad de Israel a existir. Y esto es importante porque implica el desacople de Egipto del conflicto. Creo yo que desde el año 79 en adelante no es posible decir realmente que Egipto tenga un compromiso, si se quiere, histórico con el pueblo palestino, sino que en términos pragmáticos se desacopla de la conflictividad más o menos histórica con Israel y firma efectivamente la paz. ¿Qué quiere decir eso? Que al menos bajo cierto tipo de circunstancias la paz es posible. Y la paz fue posible en la firma de los acuerdos de Camp David. Perdón. Te vamos a pedir, Guido, si puedes sintetizar y terminar en 5 minutos, por favor. Voy a hacer mi mejor esfuerzo, ¿no? Los efectos del año 79 implicaron entonces que Egipto, el principal país beligerante, ya no tenía compromisos con el futuro Estado palestino. Y por lo tanto serán entonces los propios palestinos los que intenten, muchas veces por la fuerza y en ocasiones por la fuerza brutal, eso hay que reconocerlo, intentar presionar a Israel
para una devolución de los territorios que efectivamente había ocupado. Muy posiblemente el episodio más conocido dentro de este proceso va a ser conocido con el nombre de Intifada. Muy posiblemente muchos de ustedes conocen el nombre de Intifada y significa sencillamente un levantamiento generalizado de la población palestina contra la ocupación israelí de Cisjordania y de la Franja de Gaza. Y es un episodio, la verdad de las cosas, extraordinariamente dramático, porque no solamente son, digamos, población palestina muchas veces luchando solamente con piedras contra la tecnología israelí, sino que efectivamente deriva también en un enfrentamiento violento entre ambas comunidades. Tanto israelíes como palestinos sufrieron una importante cantidad de muertes desde el inicio de la primera intifada del año 87 e incluso con posterioridad después de los acuerdos de Oslo. Para sintetizar, quiero eventualmente con las preguntas podemos hablar de cosas que están ocurriendo en términos más contemporáneos. Pero es importante retener dos cosas. Uno, y esto es un dato de la causa, la violencia curiosamente ha modificado los cálculos los actores. No estoy justificando la violencia, dicho sea de paso, pero ese es el efecto que ha tenido sobre todo en el caso de Egipto. Y en el caso de la intifada, efectivamente desde una posición de debilidad se transformó la realidad desde la perspectiva israelí. Debido a la intifada, Israel entiende que efectivamente la ocupación de Cisjordania y de la Franja de Gaza debe, cuando no terminarse, sí como mínimo minimizarse. Y eso es lo que va a generar cierto tipo de condiciones tendientes a generar algún grado de acuerdo con, sobre todo la OLP, en lo que se denominan los acuerdos de Oslo. Con esto sí que quiero terminar. Los acuerdos de Oslo, estos son algunas fotografías evidentemente, no son estrictamente hablando acuerdos de paz, pero sí son acuerdos donde por un lado Israel reconoce que una organización que ellos habían calificado como terroristas desde el inicio, la OLP se funda más o menos en 1958, pero inicia una campaña de violencia más o menos después de la Guerra de los 6 días. Bueno, una organización que había sido calificada como terrorista es legitimada ahora por Israel y por lo tanto permiten ciertos grados de acuerdo. Y eso es extraordinariamente importante porque podemos traslapar una lógica similar a lo que va a ocurrir o lo que está ocurriendo hoy, en lo cual eventualmente podemos conversar hacia el final, ¿no es cierto? Este es básicamente el escenario esencial del Acuerdo de Oslo. El Acuerdo de Oslo reúne al primer ministro israelí Yitzhak Rabin y al líder de la OLP, Yasser Arafat, nuevamente bajo auspicios norteamericanos. Y la idea es al menos generar ciertos traspasos de autoridad política desde los israelíes hacia los palestinos. Y dividen, acá solamente muestro Cisjordania, pero presuntamente también implicaba el retiro de Israel de la Franja de Gaza, dividen Cisjordania básicamente en 3 zonas, y que creo yo que están claramente mostradas en el mapa. Una zona que es la zona, digámosle, anaranjada, zonas de pleno control palestino, ¿no? Una zona verde, que va a ser denominada Área B, que es una zona de, digamos, administración conjunta con un retiro progresivo de Israel después de un periodo de 5 años, y una zona blanca, que es una zona en la cual Israel todavía mantendrá administración y gobierno, pero en la cual también se propone una especie de tránsito tendiente al desacople de Cisjordania. Por lo tanto, con esto voy a terminar. Creo yo que es muy relevante lo siguiente. No creo que haya que aceptar la lógica de que es imposible negociar. Creo que la historia demuestra todo lo contrario y de hecho demuestra que es posible acercar a actores que se reconocen a sí mismos como enemigos históricos. Egipto da una muestra de eso, los acuerdos de Oslo dan una muestra de lo contrario. Segundo, creo que es muy importante mantener en vista lo que hoy día se considera como un elemento fundamental para alcanzar la paz, sobre todo desde el punto de vista árabe. Esto se conoce eufemísticamente tal vez como Roadmap for Peace y es una especie de protocolo que establece la Unión Europea y Estados Unidos tendientes a 3 cosas: reconocer el Estado de Israel, aceptar acuerdos anteriores y más aún renunciar a la violencia. Efectivamente creo yo que eso es un elemento que puede contribuir. Pero tercero, y esto también hay que ser muy enfático, también presupone que Israel
cumpla con sus obligaciones dentro del ámbito del derecho internacional. Y el derecho internacional es bastante enfático en determinar de que lo que ocurre en Gaza, lo que ocurre en Cisjordania y lo que estaba ocurriendo en Gaza también presupone violaciones del derecho internacional, porque al final Cisjordania y Gaza, dentro de ese contexto, son territorios palestinos ocupados. Y es en ese marco, creo yo, que si es que van a haber negociaciones, las negociaciones eventualmente pueden derivar en un éxito que me imagino que es lo que todos esperamos, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Guido, por tu interesante exposición. Valoramos el esfuerzo para reunir tantos antecedentes, informaciones. Perdí como 10 millones de neuronas. En un tiempo tan acotado. Vamos a dar inicio al espacio para las preguntas, para el diálogo. Voy a comenzar leyendo un texto que incluye un comentario y luego una pregunta de alguna persona que no se identifica. Hay algunas personas que dan su nombre y su carrera, otras personas que no. Pido disculpas si pronuncio algunas palabras de la manera que no corresponde, ¿ya? Me parece que es bastante difícil abordar un conflicto así sin tener en cuenta el factor religioso. Como musulmanes, tenemos el derecho y obligación de profesar la yihad en nombre de Alá y evitar el asentamiento de infieles en la zona. También el Dar al-Islam, que busca reunificar los territorios que fueron alguna vez del Islam. ¿Usted cree realmente que el conflicto es territorial y no religioso, dado que cada vez que se ha tratado de encontrar la paz en los acuerdos se ha podido, tratándose de territorio? Es cierto que la religión tiene un componente en el ámbito del conflicto, pero curiosamente a mi juicio es un componente que fomenta el conflicto y que creo yo que todo intento de paz ha tendido más bien a disociar la religión de un acuerdo de paz. Entonces, si uno se basa en la historia y si uno acepta al menos provisoriamente la tesis que efectivamente población judía vivió íntegra y de manera relativamente pacífica dentro de los márgenes del Imperio Otomano, que dicho sea de paso, tenía una religión oficial y la religión oficial era el Islam. Si uno parte de esa concepción y uno acepta esa concepción en la historia, creo yo que a mi modo de ver, de hecho el conflicto se inicia precisamente por un tema de carácter territorial, que es la partición, ¿no? Ahora, la partición eventualmente se puede fundamentar en aspectos de carácter religioso, pero creo yo que la religión aquí fomenta el conflicto antes que lo resuelve. Si nosotros partimos de que el conflicto tiene que resolverse desde la perspectiva del derecho internacional, el derecho internacional, me parece a mí, tal vez hay abogados que me puedan, conseguir lo contrario. Pero el derecho internacional reconoce de que las personas de todo el mundo, independientemente de su religión, tienen ciertos derechos los unos con los otros y ciertos deberes los unos con los otros. Por lo tanto, yo rechazo de plano esta idea de que es necesario realizar o hacer la yihad, ¿no es cierto?, contra población judía que se encuentra en Palestina. Dicho sea de paso, tal vez entre paréntesis, se suele traducir yihad como guerra santa. Y eso es absolutamente falso. Yihad, en términos estrictos, significa lucha. Y de hecho, en el ámbito de la teología islámica, uno consigue no solamente una lucha física que existe, digamos, en el Corán, sino también una lucha de carácter espiritual. Entonces, esta especie de idea, digamos, de encapsular el conflicto a partir de un tema religioso, yo creo que tiende más bien a mantenerlo que a su solución. Muchas gracias. Vamos a seguir con una pregunta de Dana Swick, de la Escuela de Publicidad. ¿Es posible la paz con Hamas si su carta fundamental expresamente promueve como meta el exterminio del pueblo judío? Es cierto que la carta fundacional de Hamas, que es una carta que se elabora en 1988, tiene un articulado muy problemático y es un articulado que efectivamente no colabora con el proceso de paz. Tal vez alguien me pueda corregir, pero me parece que es el artículo 6 de la Carta de Hamas que llama efectivamente a la destrucción de Israel. Ahora, creo yo que hay que diferenciar. Lo que voy a decir va a parecer apologético de Hamas, pero no lo es. Yo creo que es lo que muestra la evidencia. ¿Qué es lo que creo yo que muestra la evidencia? Creo que muestra que entre 1987, la primera intifada y simultáneamente el nacimiento de Hamas, y la segunda intifada,
2000 hasta más o menos el 2003, ¿no es cierto? Hamas efectivamente tenía esta intención, generar transformaciones mediante la realización de actos de violencia y de actos de violencia terrorista. ¿Qué es lo que creo que ocurre? Sobre todo con la elección de Hamas, elección que, de acuerdo a la Unión Europea, fue una elección plenamente democrática en la Franja de Gaza. Creo yo que han sido muchísimo más pragmáticos y muchísimo más ambiguos respecto de la táctica a partir de la cual pueden llegar a un acuerdo. Si uno revisa la plataforma legislativa, y yo les sugiero que lo hagan, la plataforma legislativa de Hamas para las elecciones del año 2006, uno se da cuenta de que incluye, de hecho, un capítulo dirigido a Israel. En el capítulo dice, y acá voy a citar casi verbatim, ¿no es cierto? Dice, si bien nosotros no aceptamos la moralidad del nacimiento de Israel, no podemos sino reconocer el hecho de la causa. Esto ya son circunstancias que no podemos modificar y por lo tanto, eventualmente, si es que se llega a un acuerdo y ese acuerdo se reafirma por un referéndum de carácter nacional, eventualmente jamás estaría dispuesto a reconocer la existencia de Israel. Ahora, es cierto también que después de eso han sido ambiguos en su declaración y tal vez depende del día en que se despiertan los líderes de Hamas, cómo enfrentan un poco el problema. Pero creo yo que la carta, y esto lo dice el propio Meshal, el líder político militar de Hamas, él dice, la carta es un objeto de la reliquia y que por razones políticas nosotros no podemos modificar o transformar. Pero yo creo que la idea de Hamas es más bien tendiente a reconocer las cosas tal cual como están y eventualmente aceptar una paz. Si hay una pregunta que va a estar ligada a lo que ha ocurrido en el último tiempo, yo creo que se puede justificar aún más la posición de Hamas, pero por ahora quisiera terminar el comentario ahí. Parece que me alteraste un poco el orden de las preguntas. Ya. ¿Por qué la Organización de las Naciones Unidas en estos 66 años de conflicto no ha sido capaz de ponerle fin a este problema dándole una solución arbitraria? Las Naciones Unidas han aprobado 2 resoluciones para resolver en conflicto. La resolución 242 y la resolución 338. Y hay que decir lo siguiente, que es bastante curioso. Todos los años, se vota en la Asamblea General de Naciones Unidas una resolución que se llama, y búsquenla en Google, va a ser la primera resolución que va a aparecer, Peaceful Settlement for the Palestinian Question. Todos los años se vota esa resolución, ¿no? ¿Y qué significa esa resolución? Significa de que Israel debe retirarse a sus fronteras internacionalmente reconocidas, vale decir, debe retirarse de Cisjordania, debe retirarse de la Franja de Gaza. La comunidad internacional y los países árabes deben reconocer a Israel, la existencia de Israel y vivir en paz, digamos, con fronteras seguras. Y más aún, reconoce, ¿no es cierto?, que en Cisjordania y en Gaza se podría presentar el nacimiento de un Estado palestino. Todos los años se vota una resolución de esa naturaleza y el voto es absolutamente abrumador. 99,9% de la población de los gobiernos del mundo votan a favor de que el conflicto se resuelva en base a esas 2 resoluciones y un puñado de países vota en contra. ¿Qué países votan en contra? Bueno, Israel vota en contra, Estados Unidos vota en contra y 4 superpotencias, digamos, mundiales. El país de Tuvalu, la isla de Palau, los Estados Confederados de Micronesia y las Islas Marshall. Muy posiblemente si uno aglomera las poblaciones totales de estos 4 países, caben perfectamente en este auditorio. Entonces hay un elemento de voluntad, muy posiblemente. ¿Cuál es el otro elemento? Creo yo que es muy difícil entender por qué no se ha llegado a acuerdo si uno no concibe también el apoyo histórico que ha tenido Estados Unidos respecto a Israel. Efectivamente se han tratado de resolver el asunto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y Estados Unidos, este es el número que tengo en mente, tal vez hayan habido ciertas modificaciones en el futuro, pero hasta el año 2006 había vetado 40 resoluciones dentro del Consejo de Seguridad llamando a cierto elemento de paz. Entonces creo yo que esa es la inacción que tienen las Naciones Unidas. Gracias. ¿Qué razones públicas dio la ONU en 1948 para dar el estatus de Estado a Israel y no a Palestina? Si no hay una postura oficial, ¿qué dice la literatura al respecto?
Bueno, las Naciones Unidas, de hecho, le asigna territorio a ambas comunidades. Le asigna territorio a la comunidad judía, que había incrementado, como nosotros dijimos, su presencia en Palestina desde finales del siglo XIX en adelante, y también a la comunidad palestina. Y eso se encuentra en la resolución 181. Entonces, efectivamente, la comunidad internacional asigna territorio para ambas comunidades. La pregunta que sigue, en cierta medida la has abordado, pero te la voy a hacer de todas maneras. De acuerdo a la comunidad internacional, la anexión de territorio por medio de una guerra no es ilegal. Por lo tanto, ¿por qué una entidad como la ONU no hace nada para velar por todos los territorios que Israel le ha quitado a Palestina? Es ilegal. Sí. Perdón, Sí. es ilegal. Sí, de acuerdo a las convenciones de Ginebra, efectivamente la anexión del territorio por la fuerza es ilegal y es una violación flagrante del derecho internacional. ¿Por qué no se ha hecho nada? Bueno, por varias razones. La primera es que los actores internacionales tienden a privilegiar sus intereses antes que principios de carácter ético-moral. Y por lo tanto, si favorecer la reinstauración de determinado territorio va contra de los intereses nacionales, muy posiblemente yo omitiré una acción en ese sentido. La segunda, vuelvo a insistir, tiene que ver muy probablemente con el apoyo irrestricto que tiene Estados Unidos respecto a Israel, de manera tal de que resolución dentro del Consejo de Seguridad que puede eventualmente afectar los intereses termina siendo vetada, creo yo. Gracias. ¿Fue relevante de alguna manera la muerte de Yasser Arafat debido a las avanzadas conversaciones y tratados por la paz que llegó a mantener con el gobierno israelí? Voy a terminar, perdón. ¿Retrocedieron las negociaciones que llegó a mantener luego de su muerte? Es difícil, es muy difícil, es muy interesante la pregunta, pero es muy difícil. Hay toda una literatura que culpa a Arafat de no haber llegado a la paz el año 2000. El año 2000 se reúnen nuevamente en Camp David el primer ministro de Israel, Yasser Arafat, y el presidente Clinton, con el intento de llegar a una resolución final. Y en general la literatura, sobre todo norteamericana, por cierto israelí, menciona de que efectivamente Arafat es el gran culpable de que no se haya llegado a una paz en ese periodo. Yo no cuento con la evidencia para confirmar o negar esa afirmación, y la razón es que no existen realmente transcripciones oficiales de lo que se negoció, ni tampoco mapas oficiales de qué es lo que estaba dispuesto a ofrecer Israel versus la contrarrespuesta palestina. Pero sí hubo un momento, después de las negociaciones de Taba, el año 2001, donde efectivamente la Unión Europea y Estados Unidos decían de que con Arafat no se va a seguir avanzando, y por lo tanto propusieron cierto tipo de modificaciones dentro de la autoridad palestina de manera tal de que Abbas tomara un poco la posta de la negociación. ¿Quién sabe si Abbas efectivamente va a lograr acercar aún más las posiciones? Yo me gustaría tener fe de que efectivamente va a ser así, pero no es sencillo, no es fácil. La ventana de la paz con cada año que pasa se cierra cada vez más, muy posiblemente. Y por lo tanto se va a requerir enorme grado de esfuerzo para llegar a un acuerdo. Muchas gracias. La pregunta que leímos recién es de José María Lagos, de la Facultad de Derecho. La próxima pregunta. ¿Dónde quedan los derechos humanos en este conflicto? Esta pregunta es de Eric Weber, de Derecho, y de María, de Enfermería. Es difícil responder la pregunta porque la verdad de las cosas es que ocurren dos cosas. Uno, la comunidad internacional ha consensuado ciertos derechos y principios en el marco de la realidad internacional, y eso está circunscrito sencillamente a la Declaración de Derechos Humanos y del Hombre, que tiene 19 artículos, una declaración relativamente extensa, ¿no es cierto? A veces uno solamente lee uno y deja olvidado el otro, y también la Carta Fundamental de Naciones Unidas, ¿no? Y las personas tienen obviamente sus derechos fundados en esos dos documentos. Pero otra cosa obviamente es lo que ocurre en la realidad. Además está decir que entre el año 45 y nuestra fecha han ocurrido cientos de conflictos internacionales, se han violado los derechos una y otra vez. Y la verdad de las cosas es que no depende tanto de, creo yo que la respuesta tal vez no es tanto por qué los derechos se violan una y otra vez, sino qué es lo que hace uno individualmente para satisfacer esos derechos respecto del otro. Uno no está en una posición de toma de decisión, uno no controla un aparataje militar, digamos, etcétera. Pero uno puede efectivamente llegar a consenso, acuerdo y ser razonable en torno a cómo tratar el otro, qué derechos tengo yo, qué derechos tiene el otro y qué deberes tenemos en esta comunidad de carácter internacional. Muchas gracias. ¿Occidente debería tener una sola posición
o dependerá de la relación con cada país? Debido a la complejidad del tema, ¿cómo deberían informar los medios de comunicación? La pregunta es de un alumno o alumna de periodismo. Bueno, de partida es difícil determinar qué es lo que constituye Occidente, ¿no? Yo me refería a la palabra Occidente pensando tal vez en Europa occidental, pero Occidente parece ser más bien una especie de paradigma, digamos, vital, ¿no es cierto? Naciones relativamente democráticas, materialistas, secularistas, digamos, etc. Yo, de hecho, creo que no tienen una sola posición. Yo creo que si uno compara lo que dicen diversos países occidentales respecto del conflicto, hay claramente diferencias. De hecho, el lunes, no sé si leyeron el periódico, Suecia, por ejemplo, estaría dispuesto a reconocer el Estado de Palestina, marcando un punto claro de bifurcación respecto a cómo había venido el asunto con posterioridad. Si uno va, por ejemplo, a la aceptación más o menos unánime que recibieron los palestinos en UNESCO hace algunos años atrás, bueno, los europeos efectivamente propusieron, digamos, esa aceptación. Entonces creo yo que hay ciertas diferenciaciones, muy posiblemente británicos y, bueno, aquellos países europeos que tienen una alianza un poco más importante con Estados Unidos tienden a retrotraer su opinión de manera más importante, pero yo no veo realmente que haya una unívoca posición desde el punto de vista occidental. Ok, gracias. La próxima pregunta es de Ariel Muchnik. Dicen última pregunta porque ya hay que la terminar. Última pregunta. No. Perfecto. Estaba diciendo que la última pregunta es de Ariel Muchnik, de Ingeniería Civil. ¿De dónde viene el pueblo palestino? Ya que los mismos judíos que vivían antes de la declaración de la independencia de Israel eran palestinos solo por el vivir en la tierra de nombre Palestina, que antes de ser conocida como Palestina era Canaán, sin tener mayor importancia en el nombre. Bueno, muy posiblemente acá depende de la fuente arqueológica y la fuente antropológica que uno investigue. Si uno va al principal historiador israelí del momento, a mi modo de ver, que es Benny Morris, él dice de que los palestinos y los árabes palestinos en realidad no existían bajo esa conceptualización sino hasta el siglo VII, que es cuando se inician las invasiones mahometanas hacia ese territorio. Si uno va al antropólogo Jared Diamond, él hace una pregunta que es bien interesante. ¿Hasta dónde retrocedemos para determinar la configuración de un pueblo? Porque él de hecho da antecedentes arqueológicos de que ya en esta zona de Palestina y el Levante subsistían comunidades humanas desde hace más de 15.000 años, antes del nacimiento de toda religión monoteísta. Entonces, muy probablemente la evidencia arqueológica, quiero ser bastante sincero, teoría antropológica, no la conozco en profundidad, pero por lo tanto dependerá, me imagino yo, un poco de la fuente. Muchas gracias. A todos aquellos alumnos que quedaron sin respuesta a sus preguntas, me atrevo a ofrecer la voluntad de Guido para respondérselas. Como dijimos al principio, él es profesor de nuestra universidad, así que si no es ahora a la salida, quizás en algún otro momento, él se las puede responder. Le damos las gracias a nuestro brillante expositor. Gracias a ustedes. Y también quisiera decir que este encuentro está organizado por un grupo interfacultades de nuestra universidad que tiene integrantes de comunicaciones, de derecho, de humanidades, de Instituto de Observatorio de Ética, de las Ciencias de la Salud, y que los vamos a estar invitando a otras instancias similares para generar debate, discusión y sobre todo reflexión. Muchas gracias a todos.